La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado por abrumadora mayoría la incorporación de Palestina como miembro pleno a la Organización de Naciones Unidas. Esto es muy significativo, tiene una fuerte relevancia histórica, está en consonancia esta decisión de la Asamblea General con la resolución de 1947. La resolución de Naciones Unidas del año 1947 establece que la región que hasta ese momento había sido un protectorado británico, o sea, la región conocida como Palestina, debía ser el territorio para la existencia de dos estados, un estado judío y un estado árabe palestino. El estado judío nació al año siguiente, en 1948, fue fundado o encabezó el acto fundacional David Ben Gurión, quien fue su primer gobernante también, pero el Estado palestino que había proclamado o establecido la resolución de 1947 no pudo nacer en ese momento porque los estados árabes que rodean a ese territorio rechazaron totalmente esa resolución de la ONU porque entendían que ese territorio debía dividirse entre el Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Sobre todo, las partes mayores se las iban a quedar Jordania y Egipto. Como fuere, el desconocimiento de los árabes, de los estados árabes en un primer momento, y después de la guerra de 1967, la ocupación de los territorios por parte de Israel cada vez fue complicando más el nacimiento de Palestina, o sea, el cumplimiento de la totalidad de la resolución de 1947 por la cual existía ya el Estado israelí. Bueno, esta resolución está totalmente en consonancia con lo que es el fundamento legal de la existencia de Israel y por ende del Estado que también en algún momento nacerá junto a Israel en ese territorio. La cuestión es que si ese voto mayoritario, abrumadoramente mayoritario, se dio en este momento en la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene que ver o es una señal más de el efecto negativo que tiene sobre la imagen de Israel ante el mundo, sobre la imagen de Israel en la opinión pública mundial y el aislamiento también que le está produciendo y cada vez es más visible la operación militar que está llevando a cabo en la Franja de Gaza, particularmente las trágicas consecuencias en víctimas civiles y en destrucción de infraestructura civil que está causando esa ofensiva militar ordenada, impulsada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Esta es otra prueba de ese creciente aislamiento y de lo que implica la debilidad de la imagen de Israel ante el mundo. Eso hace o crea un problema de seguridad muy grande para Israel. Bueno, habrá que ver si finalmente lo que ha aprobado la Asamblea General es ratificado por el Consejo de Seguridad. Yo creo que Estados Unidos va a intentar que el Consejo de Seguridad anule esa proclamación porque tiene derecho a veto Estados Unidos, China, Rusia. Entonces, en este caso, podría ser Estados Unidos quien vete lo resuelto por la Asamblea General. Bueno, eso está por verse. En todo caso, no es de descartar una sorpresa. La sorpresa sería que Estados Unidos no vete lo que está resuelto. Y digo, no es de descartar porque se está viviendo una crisis entre el gobierno de Israel y el gobierno norteamericano que prácticamente no tiene precedentes en la historia. Son muy raros, muy extraños los casos en que se llegó a un nivel de enfrentamiento entre Washington y Tel Aviv
tan profundo y tan grave como este. La última decisión de Joe Biden tomada esta semana de frenar los envíos de armamentos, de ventas que ya se han hecho de Estados Unidos a Israel, es una medida prácticamente inédita y de una gravedad muy grande, porque Israel pierde su principal proveedor de armamento en un momento clave, en el medio de un conflicto armado, ¿no? O sea, la decisión que tomó Biden para presionar a Netanyahu y obligarlo a no llevar a cabo el ataque sobre la ciudad de Rafah, que está junto a la frontera con Egipto, donde hay 1 millón de civiles prácticamente refugiados allí, y también está escondidos en sus túneles la cúpula dirigencial del grupo Hamas. Los que están protegidos son los miembros de Hamas, pero los refugiados palestinos, los civiles palestinos están a la intemperie, como lo han estado en el resto de la Franja de Gaza. La protección es nada más que para Hamas. Como fuere, Netanyahu parece decidido en seguir adelante con su operación. Para él, poner fin a esta operación, retirarse de la Franja de Gaza y que Hamas siga existiendo y sea quien impere sobre la Franja de Gaza sería una derrota. Entonces la presión de Estados Unidos llegó a un nivel sin precedentes: frenar el envío de armas en el medio de una guerra, ¿no? Acá, para poder medir o dimensionar la intensidad de esta crisis, hay que pensar que no hubo muchos momentos en la historia donde se diera un choque tan fuerte entre un gobierno norteamericano y un gobierno israelí. Hay que remontarse al que tal vez fue el más fuerte de esos choques, que fue en 1956, cuando el entonces gobernante israelí, que era David Ben Gurión, decidió sumar a Israel a la guerra que habían iniciado Francia y el Reino Unido contra Egipto, porque el presidente de Egipto, el nacionalista Jamal Abdel Nasser, había nacionalizado el canal de Suez. Entonces, Francia e Inglaterra no querían que quede bajo control de Nasser un punto tan estratégico como el canal que une el Mediterráneo con el Mar Rojo, e iniciaron una guerra. Israel se sumó a esa guerra. Ben Gurión temía que, nacionalizado el canal de Suez, Nasser, que no reconocía a Israel, pudiese bloquear el puerto de Eilat, que es el puerto más importante que tiene Israel sobre el Mar Rojo, el único puerto que tiene Israel sobre el Mar Rojo. Entonces se suma Israel a esa guerra, pero hacía pocos años que había comenzado la Guerra Fría, ¿no? La mayoría de los analistas e historiadores coinciden en que fue 1950, cuando estalla la guerra de Corea, cuando comienza oficialmente, para decirlo de algún modo, la llamada confrontación este-oeste o Guerra Fría. En el marco de la Guerra Fría, entendía el entonces presidente de los Estados Unidos, que era Ike Eisenhower, no podían las potencias occidentales actuar por cuenta propia y decidir las guerras por cuenta propia, tampoco los aliados de las potencias occidentales, como lo era Israel, y que el paso que habían dado era temerario, irresponsable. La cuestión es que la Casa Blanca, Eisenhower, sacó de las pestañas de esa guerra a Francia, a Gran Bretaña y también a Israel, y hubo un choque muy fuerte entre Eisenhower y David Ben Gurión. Otro choque muy fuerte fue en 1973, en el marco de la guerra del Yom Kippur. Mejor dicho, estaba ya terminando la guerra del Yom Kippur, que había empezado con mucha adversidad para Israel, porque lo tomó por sorpresa el ataque simultáneo de Siria
y de Egipto, pero sobre la parte final Israel dio vuelta la situación, venció a los dos países y el general Ariel Sharon avanzaba al frente de varios batallones, ya había entrado en Egipto y marchaba hacia el Cairo para derribar y destruir el gobierno que encabezaba Anwar el-Sadat, quien había iniciado esa guerra. Bueno, Estados Unidos se oponía a que caiga Anwar el-Sadat, llamó el presidente norteamericano en ese momento, que era Richard Nixon, a Golda Meir, que era la primer ministra israelí, y hubo un choque fuerte, ¿no? Hasta que Golda Meir entendió que tenía que ceder y lo hizo volver a Ariel Sharon cuando ya estaba prácticamente por entrar en los suburbios de El Cairo. Después no hubo muchos choques más entre gobiernos norteamericanos e israelíes. Tal vez si todavía hubiera sido presidente norteamericano Jimmy Carter en 1982, cuando Israel invadió el Líbano, tal vez hubiera habido un choque muy fuerte entre el gobierno de Israel y el gobierno demócrata de Carter. Pero Carter había dejado el poder un poco antes, ya era presidente Ronald Reagan, y Reagan miró para otro lado cuando se produjo aquella guerra que fue un estropicio por donde se lo mire. Basta decir que a partir de esa guerra irrumpió Hezbollah. Hezbollah tal vez no hubiera surgido si no se daba esa invasión de 1982. La cuestión es que ya no hay más antecedentes de crisis y creo que ninguna crisis en ese vínculo histórico entre Israel y Estados Unidos llegó a la intensidad que está llegando el enfrentamiento personal que están sosteniendo el presidente Joe Biden y el primer ministro israelí. En este punto, la pregunta es, ¿por qué Biden llegó tan lejos? Puede parecer poco si se ve desde el punto de vista de la cantidad de víctimas civiles que está provocando esta guerra, pero es mucho si se tiene en cuenta lo histórico y lo sólido del vínculo norteamericano-israelí. ¿Por qué Biden tomó esta decisión? Bueno, porque Biden está viendo mejor que Netanyahu lo que implica el aislamiento de Israel y porque la política de Netanyahu en la Franja de Gaza está golpeando también a los Estados Unidos y en el escenario político norteamericano está impactando de lleno sobre el Partido Demócrata, está dividiendo las bases demócratas, está haciendo que las bases demócratas cuestionen fuertemente a Biden por no hacer mucho más para detener a Netanyahu. Yo lo resumiría en lo siguiente: Biden empieza a ver que Gaza puede ser, para la convención demócrata que se va a realizar en Chicago en el mes de agosto, la convención partidaria es lo que corona la postulación del candidato que ganó las primarias. En este caso, la convención demócrata que habrá en Chicago en el mes de agosto va a postular oficialmente como su candidato a Joe Biden. Y lo que teme Biden es que la convención de agosto en Chicago tenga en Gaza lo que tuvo la convención demócrata de 1968 en la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam dividió las bases del Partido Demócrata y esa división eclosionó en la convención demócrata que debía nominar al candidato que había ganado en las primarias. De por sí venían mal los demócratas porque quien era el candidato natural de ese partido había sido asesinado en el mes de junio de ese mismo año. Era Bobby Kennedy o Robert Kennedy, ¿no? El hermano inseparable de JFK, de John Fitzgerald Kennedy. En junio lo habían asesinado de un balazo en la cabeza en la cocina del Hotel Ambassador en la ciudad de Los Ángeles, donde había encabezado un mitin demócrata. Él iba a ser el candidato, ¿no? Y hubiera ganado aquella elección, seguramente,
Bobby Kennedy lo hubiera ganado, pero se quedaron sin candidato en junio y terminó siendo designado en unas primarias muy débiles Humphrey, ¿no? Humphrey fue finalmente el candidato, pero la convención demócrata fue un desastre porque se produjeron todos los choques posibles en las corrientes internas debido a la guerra de Vietnam. Lo que fue Vietnam para la convención demócrata y el nombramiento de Humphrey, que terminó perdiendo la elección contra el candidato republicano Richard Nixon en noviembre de 1968, teme Biden que sea ahora Gaza para la convención que va a ocurrir en Chicago, donde los demócratas van a nominar a su candidato. Y que finalmente lo que le pasó a Humphrey en la elección de 1968 le ocurra a él en las elecciones de noviembre de este año. Esa es una de las razones seguramente por la que Joe Biden empezó a perderle la paciencia a Benjamin Netanyahu. Pero Netanyahu, a diferencia de Golda Meir en 1973 y a diferencia de David Ben-Gurión en 1956, no está cediendo, no está dando su brazo a torcer. Su suerte está jugada. Él no puede terminar esta guerra sin haber destruido totalmente a Hamás. Si él acepta una tregua o un final de este conflicto que deje a Hamás como poder que impera sobre la franja de Gaza, esta va a haber sido la peor derrota de Israel y la peor derrota de Netanyahu. Por eso no creo que ceda ante la presión de Biden, a pesar de todo lo que está ocurriendo en el mundo de estos días, mostrando el estropicio que le causa a Israel la forma en que lleva adelante la operación militar en Gaza.